Sean todos bienvenidos para, como siempre, estudiar la palabra de Dios. Lo que el Señor nos dice diariamente a través de sus santas escrituras. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre lo que es las escrituras de venir a Cristo. De ese momento tan maravilloso que hemos pasado todos los que nos hemos convertido al cristianismo. Y es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y hoy vamos a leer lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros para venir a Él. Para precisamente poder disfrutar del privilegio que es ser un hijo o una hija de Dios. Y vamos a abrir las Biblias en Primera de Juan. Y en el Primera de Juan vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad que hay tanta en el mundo. Pero Dios perdona. Dios perdona a cualquier persona que se arrepienta. Cualquier persona que haya cometido un pecado, el que sea. El Señor viene a Cristo y Cristo le perdona. ¿Cuál es el único pecado que dicen las Escrituras clarito que no será perdonado? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todo lo demás será perdonado cuando de verdad el arrepentimiento es del corazón. Cuando de verdad la persona se arrepiente, pero de verdad. Eso solo lo sabe el Señor. Cuando hay un arrepentimiento sincero, cuando hay un arrepentimiento de verdad, de corazón, de mente, de todo el cuerpo, que la persona se arrepiente tanto. Y yo me imagino que mientras más maldad tiene una persona, cuando se arrepiente de verdad, más dolor grande siente en su vida. Pero el Señor sabe qué pasó cuando esa persona cometió esos pecados, cuando esa persona hizo esas cosas, sabe la trayectoria de esa persona, sea una mujer, sea un hombre, quien sea, y sabe de verdad cuándo hay un verdadero arrepentimiento. Y el Señor precisamente está esperando por cada una de las personas que aún no han aceptado al Señor. Y vamos a leer otro pasaje más en 2 de Pedro, el libro anterior a Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere el Señor? Eso mismo, que todos nosotros estemos arrepentidos del mal y estemos con Él. El Señor creó a toda la humanidad, a todos nosotros los creó para santos, lo creó para estar con Él en la eternidad, no para que se pierdan, sino para que precisamente todos nosotros podamos decir que tenemos un Padre maravilloso, porque como siempre les digo, Dios es amor, y precisamente Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros estemos con Él. Pero para eso tenemos que aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocer el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, la sangre derramada en la cruz del Calvario, precisamente por nosotros, resucitó al tercer día, y eso mismo es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, resucitarnos después y estar la eternidad con Él. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, vamos a leer el versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no ha venido para los justos, sino para llamar a los pecadores para que se arrepientan. Y ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Predicar, enseñarlo, orar por cada una de esas personas que conocemos. Cada uno de nosotros conoce a personas que no han aceptado al Señor. Y precisamente esa es una de las condiciones que nosotros debemos de tener aquí en la tierra.
tenemos que tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón que esas personas que nosotros vemos que no han aceptado al Señor, orar por ellos. Dale la palabra. Si no quieren escucharlo, no insista con esa persona, porque si esa persona se vuelve violenta a veces porque no quiere escuchar, bien, pero seguimos orando. Porque el mundo espiritual se mueve. Se mueve el mundo espiritual. Y la oración llega al Padre. Y la oración tiene poder. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La oración del justo puede mucho. Y si nosotros estamos orando, intercediendo por una persona que está perdida, en cualquier forma, perdida en cualquier forma, la oración de nosotros llega al Padre. Porque estamos pidiendo precisamente para que esa alma sea salva. Estamos precisamente uniéndonos a Dios en el propósito de Dios para que esa alma que Él creó sea salva y no se pierda. Precisamente, ¿cuántas personas han orado por nosotros? No lo sabemos. Hay muchas personas que sí lo saben, otros no lo saben. Pero ¿cuántas personas usted precisamente puede estar orando y esa persona ya se convirtió? Porque yo he orado por personas que se han convertido. ¿Sí? Yo he orado por una persona que estaba completamente perdida y la persona esa llegó a convertirse, llegó a aceptar al Señor. Entonces, lo mismo que un ser humano solo que haya estado perdido y que mediante la oración haya venido después de esto, todo puede pasar, puede pasar. Entonces, ¿cuál es la meta de nosotros? De tantas metas que podemos tener en distintas cosas, es orar, como dice el Señor, orar los unos por los otros. Orar, como dice el Señor, donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy. También podemos unirnos con otras personas para orar por otras personas, ponernos de acuerdo. Hay muchas personas a veces que se ponen de acuerdo para orar a la misma hora, aunque estén en distintos lugares. Vamos a orar por una cosa, por una causa. Y la oración tiene poder. Porque si no, el Señor no nos hubiese dicho aquí en la Biblia, orar. Orar, insistir. Debemos estar orando siempre, no en un momento, siempre. En Mateo, seguimos ahí en el capítulo 3, los versículos 8 y 9. Esto es hablando Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Haced obras dignas de arrepentimiento. Cuando nosotros vemos que una persona está perdida, pero esa persona aceptó al Señor y esa persona cambió su vida, porque se fue convirtiendo, fue analizando lo que hacía, ya lo ve diferente, porque el Espíritu Santo, la vez que aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y viene a redarguirnos, viene a darnos instrucciones, a recordarnos las cosas que dice la palabra, a decirnos lo que está bien y lo que está mal. Únicamente podemos tener al Espíritu Santo con nosotros si precisamente nosotros nos hemos acercado al Hijo, a Jesucristo. Recordemos siempre, como siempre les he dicho, es un solo Dios en 3 manifestaciones. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quien acepta al Señor, tenemos a Dios completo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. Es el que nos está redarguyendo, es el que nos está orientando en la vida. Es el que nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Cuando vaya a leer la Biblia, oren primero. Y diga al Señor, abre mis ojos espirituales, mi mente, para poder captar lo que tú me estás diciendo a través de tus santas escrituras. Y vamos a ver cómo el Señor nos va hablando. Y no busquemos en la palabra lo que nosotros queremos que nos diga, que queremos que nos afirme lo que estamos haciendo que está bien. No. Despojémonos de todo. Leemos la palabra y que el Señor nos hable. Que nos hable el Espíritu Santo. Y ahí es como nosotros vamos a poder crecer espiritualmente. Ahí es donde nosotros podemos cada vez ser más productivos en la línea del Señor, porque vamos teniendo más conocimiento verdadero y fiel de la palabra de Dios. En Lucas, en el capítulo 5, los versículos del 31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo,
Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una vez más, lo dice el Señor. Él vino por los injustos, por los que están enfermos, por los que necesitan arrepentimiento. Nosotros, los que ya nos hemos arrepentido, los que ya estamos en el redil, los que ya estamos dentro de la familia de la fe, dentro de la familia, hijos e hijas de Cristo, nosotros estamos ahora haciendo la función del predicador, haciendo la función que debemos de hacer. La primera, la que el Señor dijo, ir y predicar el Evangelio. Yo no me canso de decir eso, de ir y predicar el Evangelio. Y siempre se los estaré diciendo y siempre se los estaré recordando, porque eso es una orden. El Señor no lo dijo. No dijo, si tienes tiempo, después que tú hagas todo lo demás. Si no tienes sueño, si no estás cansado, ve y predica. ¿A dónde? A veces al lado, mamá. O si no, espera que venga a tu casa y tú le dices a él. No, es ir y predicar. Es una orden. No es un favor que nos está pidiendo, es una orden. Ir y predicar el Evangelio. ¿A dónde? A donde quiera que estemos. ¿Para qué? Para que el Señor pueda cada vez tener más en el redil. Sean más las almas ganadas. Nosotros trabajamos para Cristo, no trabajamos para el enemigo. Trabajamos para Cristo. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos y asesorados, como siempre, por el único Dios. Y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.